gracias a todos por venir, gracias a la librería Gandhi por darnos este espacio y pues gracias a las dos autoras por invitarme a presentar estos dos magníficos libros. Y bueno, a continuación voy a leer una introducción de lo que fue mi experiencia de lectura. Leer estos dos libros para preparar la presentación fue como asistir a una danza. A medida que avanzaba en las páginas, veía a dos personas que tenían tanto puntos de encuentro como vectores de divergencia. La novela de Taide Bautista trata de una familia que enfrenta un apocalipsis, y el poemario de Jimena Jurado es sobre un astronauta espacial que naufraga. Esas son las anécdotas en la superficie, pero ambos artefactos textuales utilizan los mecanismos de sus respectivos géneros literarios para construir capas de profundidad, donde hay más lecturas y más interpretaciones. La astronauta Vilma Alvera hace un viaje al pasado y a su niñez. Las hermanas 1, 2, 3 y 4 nos revelan preocupaciones sobre su futuro precario ante la aproximación de eso. En Confín de Nadie vemos una construcción de vínculos entre el sujeto poético, el mundo alienígena que la rodea y la familia que dejó en su hogar remoto. En Bultos de Ropa se nos presentan 6 mundos interiores de 6 individuos que pugnan por conectarse. Creo que esta riqueza de tratamientos y temas es la que vieron los jurados de la convocatoria de publicación de obra inédita 2018 del Fondo Editorial del Estado de Morelos, y es una enorme alegría que así los hayan elegido. Bueno, esta es la introducción. Y pues para avanzar en esta presentación, lo que propongo es una especie de cuestionario y pues vamos a irnos pimponeando el micrófono y pues el discurso. Y pues vamos a empezar con Taide. Pues hay varias maneras de abordar un texto apocalíptico. En el cine gringo pues se le presenta al espectador casi siempre un acontecimiento explícito, o la ola gigante, o el meteorito, o la horda zombie, la invasión extraterrestre, los robots vengativos. Pero en tu novela pasa exactamente lo contrario. Pintas solamente de manera oblicua un evento de destrucción masiva y lo cuentas desde una perspectiva íntima, casera y familiar, y con un montón de voces. Inclusive el evento no lo nombras más que con el pronombre demostrativo eso. Lo que da pie a que el lector llene ese espacio de determinación que dejaste muy bien acotado. ¿Por qué preferiste esa forma tangencial de aproximarte al suceso que trastoca la vida de los protagonistas? Bueno, a mí lo que me interesaba era más bien narrar las historias familiares, las relaciones de una familia ante una eventualidad, es decir, una amenaza, ¿no? Y qué es lo que pasa con cada uno de los miembros de la familia. Y lo quise presentar a partir de las cosas, porque creo que las cosas son las que nos definen, y la forma en cómo nos relacionamos con las cosas dicen quiénes somos. Y precisamente la hermana 4, que es la que se queda, es una de las protagonistas de la historia. Bueno, todos son protagonistas, pero más bien ella es como la principal, podría decirlo de esa manera. Es la que se queda con esta relación de las cosas, y las cosas tienen que ver con sus lazos familiares y cómo ella se queda atrapada o no atrapada ante una amenaza, ¿no? No sé si te lo contesté. Perfecto. Jimena, tu obra comienza en media res, cuando el sujeto poético contempla una montaña alienígena que resulta estar viva. Su naufragio espacial ya ha ocurrido y explora el mundo extraterrestre. En esa primera parte del poemario creo que logras cumplir con una de las características de la ciencia ficción chida, que consiste en establecer vínculos de los personajes con el mundo que los rodea. Hay relaciones insólitas que no solo se limitan a la sorpresa, al desconcierto o al asombro, sino que revelan conexiones desapercibidas por la rutina entre la humanidad y su medio ambiente. En el caso de tu personaje, cuando habla o susurra, se da cuenta de que su voz tiene efectos en las aves del planeta en el que ha naufragado. Y versos más adelante amplías esa imagen cuando elaboras una ecología aviaria. ¿Recuerdas cómo fue el proceso creativo que te llevó a esas imágenes? Bueno, antes de contestar,
pues lo de siempre, ¿no? Agradecer el espacio a Gandhi y a todos los que están aquí, que me da mucho gusto ver caras conocidas y otras no, pero qué bueno que están aquí. Y ahora sí, contestando a la pregunta, pues creo que hay 3 escenas claves en el proceso creativo en esencial de estas aves, de esta parte donde aparecen las aves en el libro. Y digamos que beben de varias películas, pero principalmente de un recuerdo que yo tengo de adolescente de hace años, que fue cuando vi la noticia de que había bandadas de pájaros muertos en varias partes del mundo, que habían aparecido en muchas partes y que a mí me sorprendió pues la noticia, ¿no? La escena, y creo que desde entonces no había dejado de estar presente y quise experimentar con eso aquí, pero eso fue a partir de que vi la serie esta de Dark, que no sé si la ubican, la de Netflix, que pues retoma este tema del viaje en el tiempo, y hay una escena que, sin spoilear, pues les adelanto un poco, tiene precisamente aves que se mueren y que están esparcidas en el piso. Entonces creo que a partir de esa escena como que me regresó ese recuerdo específico, y luego durante el proceso de tallereo con Iván de León, también él me comentó que le había remitido ese poema a estos pájaros de Hitchcock, y pues de ahí dije, ah, ok, y me fui a la referencia y ya en conjunto creo que son esas 3 las respuestas, ¿no? De cómo quise desarrollar esto. Va. Ahora, la siguiente pregunta para Taiden es, la novela empieza en extrema res, o sea, cuando ya pasó el apocalipsis. La primera parte, llamada como el libro, describe los bultos de ropa que aparecen afuera de la casa. Desde el principio nos enteramos de que la cosa no va a tener final feliz, y no obstante consigues mantener el interés del lector por saber cómo ocurrió el desastre. Dosifica la información y te alejas de las formas tradicionales de narrar. Introduces a los miembros de la familia mediante un catálogo muy preciso y muy logrado de su ropa y sus accesorios, todos ellos abandonados. Y lejos de las formas de las novelas de antaño, que dedicaban una gran y única porción de texto a la introducción de cada personaje, aquí nos encontramos con una distribución de la información de los personajes del texto a lo largo de toda la novela. Incluso hasta el final seguimos encontrándonos más características de los miembros de la familia. Por ejemplo, en el penúltimo capítulo está el idiolecto de la hermana 3, que hasta en ese momento sabemos cómo habla, y que es muy chido. Y son todas estas como unas pinceladas de un color que no se agota con el paso de las páginas. ¿Cómo llegaste a decidir esta estructura dosificada para dar a conocer tus personajes? Bueno, yo considero que el lugar que tiene una persona en una familia o el no lugar que tiene es determinante. Entonces quise jugar con estos números, ¿no? En lugar de llamarla de un nombre, jugar con el número 1, número 2, número 3, número 4. Entonces, de alguna manera, la primera y la segunda tienen otros asuntos existenciales, y por eso tienen que ver, bueno, el asunto de las voces, pero lo que me interesaba era eso, como hacer un juego y que el lector también pudiera jugar con eso, ¿no? Es decir, colocarse en el número 4 o en el 2 o en el 1, y aparte me parece divertido, entonces realmente por eso. La siguiente pregunta para Jimena es, pues, comienzas con 2 epígrafes. Uno de ellos es de Ray Bradbury, quien en El hombre ilustrado tiene un cuento llamado Caleidoscopio, donde unos astronautas salen despedidos de su cohete cuando éste se avería. Bradbury en su texto hace que los hombres se alejen atraídos por otros cuerpos celestes mientras mantienen la comunicación. Aunque el espacio entre ellos aumenta, de alguna manera su creciente sinceridad y autoaceptación los acerca más íntimamente que cuando estaban metidos en el trajín del cohete. Tu poemario consigue un efecto similar. El naufragio de Vilma Alvera le acerca a su pasado. ¿Cómo fue la selección de momentos que elegiste para acercar a Vilma consigo misma? Creo que es una pregunta difícil porque en realidad creo que el poema se divide en... Bueno,
en tres partes, ¿no? Pero las dos partes principales es cuando la protagonista está naufragando, pero las otras, que son como de un tinte más personal y quizás hasta autobiográfico, un poco, quién sabe, son los poemas que se titulan Silencios. Entonces, quería experimentar en esos poemas en específico con el tema de la infancia, pero la infancia también como un territorio, o sea, no solo aprovechándome de que este poemario pues trata el viaje en el tiempo, no desde el sentido más literal en el que Vilma Alvera viaja al pasado, ¿no? Y se encuentra consigo misma de niña, sino de regresar a la infancia, ¿no? Porque muchas veces creo que idealizamos la infancia más de lo que deberíamos, pero yo no quería romantizarlo, sino simplemente experimentar cómo podría ser un reencuentro con una misma, pero en el tiempo y en un espacio distinto. Entonces, bueno, no sé si eso responde a la pregunta, pero creo que con esa idea me fui dejando llevar con el proceso creativo. Va. Ahorita que mencionaste los nombres de tus personajes, 1, 2, 3, 4, me llama la atención que en la novela los posibles novios de hermana 2 y el chico con que se quería besuquear, la hermana 3, y un colega del papá y con los mismos padres, pues son los que tienen nombre. Y bueno, creo que la decisión de presentar la familia con sus roles genera al lector una guía. Se figura uno primero a los personajes por sus vueltas de ropa y luego por lo que van haciendo a lo largo de la novela. Y pues ya avanzada la novela nos enteramos pues también hasta de los nombres de los papás, que son Pablo y María. En cambio las hijas pues siempre solo son nombradas por su rol. Si les hubieras puesto Pepita, Margarita, Benita y Bertita, pues yo creo que me las hubiera imaginado completamente distintas. Y bueno, ya mencionaste que buscabas que cada lector se imaginara a las hermanas por sí mismas, como si fuera una especie de comodín. Pero yo encontraba otros efectos con estas nomenclaturas. ¿Tú cuáles más buscabas? Pues precisamente eso, es decir, normalmente se dice que los primogénitos son los líderes, ¿no?, de la familia, y luego los que son más chicos son los más consentidos, y normalmente los que están en medio tienen otro tipo de problema existencial. Entonces, de alguna manera creo que no sé si sea cierto, porque no podré decir que es verdad o no, pero de alguna manera son como ciertos patrones que hay entre un lugar en que ocupa el lugar de una familia. Y me quería centrar precisamente en las hermanas, por eso los padres tienen nombres y todos los demás personajes, porque los padres son como periféricos, y en cambio las chicas pues son las que tienen, las que realmente están contando la historia, ¿no? Entonces por eso que les puse un número, 1, 2, 3, 4. La siguiente pregunta para Jimena es, pues, en este fenómeno de revisitación del pasado, sobre todo la alcoba y el tiempo de la niñez y la familia, después de haber caído por un agujero negro, pues me recuerda muchísimo a la película de Interestelar de Christopher Nolan. Y pues ya en otras ocasiones hemos platicado de que esta película ha sido influencia en tus versos. También este rollo de caerse en una singularidad y terminar en una alcoba me recuerda también 2001, Odisea del espacio de Kubrick. ¿Qué otras películas o rolas o videojuegos o lecturas han nutrido este poemario? Bueno, creo que la referencia principal ya la dijiste, ¿no? Es Interestelar. Antes de que yo viera la película ya había esbozado en mi mente la posibilidad de hacer poesía de ciencia ficción, ¿no? Pero a partir de esta como que se me abrieron, no sé, me iluminé. Entonces creo que esa sería la principal, pero si tuviera que hablar, por ejemplo, de otras, diría que también una animación o un anime que se llama Magnetic Rose, que es parte de una trilogía de anime de 1995. Y aquí hay unos astronautas que pues que llegan también a un punto
en donde pareciera que les están mandando señales de auxilio y pues no está dentro de las coordinadas y todos están sacadísimos de onda y bueno, descubren algo muy inusual y algo que es también medio engañoso y sí, entonces creo que también de ahí tomo cierta referencia. Y si pudiera hablar de una música que estuvo presente o de un soundtrack que estuvo presente durante la creación de este poemario, diría que es una de mis bandas favoritas y que también te lo he contado, ¿no? Que se llama Arcturus y que, pues, que aparte de tener letras también que abordan la ciencia ficción, creo que su música genera ambientes, genera ambientaciones que te hacen pues, transportarte al espacio, ¿no? Creo que estaba muy ad hoc a la hora de que estaba escribiendo esto y pues por último también la música de un instrumento bien loco que se llama theremin o theremin y que es este instrumento que se toca sin ser tocado y que suena muy fantasmal y suena como melancólico, suena extraño, ¿no? Entonces eso, creo que también hay un videojuego por ahí, pero es apenas un guiño y es Shadow of the Colossus, que es pues uno de mis juegos favoritos también, donde el personaje está con un caballo y está descubriendo pues un territorio ahí todo solo, como campos inmensos y que eso quizá tiene un guiño a Vilma porque aunque están en espacios diferentes también viven ese hallazgo continuo y esa soledad, ¿no? Bueno, ya que tocamos este rollo de los abrevaderos, me llama la atención el nombre del evento destructivo, que se llama Eso. Cada vez que lo traías a colación, pues yo me acordaba de la novela de King, Stephen King, que aunque obviamente aquí no se trata de un payaso cambia formas ni come niños, pero de alguna forma es más disruptivo que eso. No solamente provoca que buena parte del mundo se separa, por ejemplo la caída al cielo de la hermana Andrés es bellísima, sino que es el evento culminante que rompe un núcleo familiar, lo que creo que a su vez eleva a eso, a la categoría de símbolo. Puede ser la guerra, puede ser una crítica a la idea de familia homoparental, y pues, ¿de qué otras fuentes abrevaste para este apocalipsis? Bueno, la verdad ya me habían dicho eso de la novela de Stephen King, pero no la he visto ni vi la película. De hecho pensé en cambiarle el nombre. Pero para mí eso es la amenaza en la que estamos todos, ¿no? Creo que todos vivimos con una amenaza de cualquier tipo, especialmente ahorita, en todo el mundo. Entonces es como traer una amenaza aquí detrás que te está persiguiendo y que no sabes qué es, porque puede ser una guerra, puede ser el cambio climático, la violencia, lo que sea, pero es algo que todos traemos aquí. Entonces para mí es esta idea de que tenemos algo pegado a la oreja que nos hace que estemos alerta, pero al mismo tiempo hace que algunos los puede deshumanizar, pero a otros los puede humanizar, ¿no? Y la siguiente para Jimena es, en tu poemario, lo dijiste, está estructurado en 3 partes. La primera se titula como el libro y consiste en la exploración de este mundo nuevo. La segunda parte se llama El horizonte oscuro y comienza con este raconto o flashbacks, como les dices, donde narras muy poéticamente pues, el evento del naufragio. Y en singularidad, que es la tercera parte, continúas con una profundización de la visita de esta astronauta a su pasado. Y en la coda amplías esa misma visita y luego presentas el regreso al presente de la astronauta. ¿Cómo fue este proceso de elección de orden en tus poemas? Y la otra pregunta pues, al lado es, ¿cómo llegaste al título de tu poemario? Ay, bueno, pues el título es una historia ahí en la que mi hermana Natalia tuvo mucho que ver, porque yo soy malísima para titular lo que sea, ¿no? O sea, así vaya a ser la lista de súper y bueno, yo cuando mandé este libro a la convocatoria del Fondo Editorial del Estado de Morelos, le había puesto Tierra sin nombre. Entonces, pues sí, era muy soso el título, ¿no? Y gracias a Sergio, que fue nuestro editor, Sergio de Lara, pues
me replanteé ponerle otro y aparte agradecí que me dijera, oye, pues sí, piénsale, ¿no? Porque yo dije, no, pues ya así como la mandé, así se va a publicar. Y finalmente mi hermana me sugirió el nombre de, ¿cómo era? Tierra de Nadie, sí. A mí me encantó, pero después me fui a internet y vi que ya estaba ocupado. Entonces, o sea, ya había películas, ya había un término incluso que en inglés se conoce como No Land o algo así, No Man's Land, algo así. Entonces dije, ok, y al final, pues esto, salió Con fin de nadie, con fin ya de por sí es una palabra que me gusta mucho cómo suena, y me quedé con la mitad de la idea de mi hermana. Y luego el orden de los poemas, pues también fue gracias en parte a Sergio, gracias a ti, que tallereaste también conmigo este poemario, también gracias a Iván de León. O sea, realmente ustedes, es más, yo qué hago aquí, ustedes son los que tienen que estar aquí enfrente. Porque yo había apelmazado todos los poemas que se llamaban silencios, entonces pues estaba muy desequilibrada la parte de el naufragio espacial y luego la otra parte de pues los regresos a la infancia. Entonces al final pues decidí darles ahí una manita de gato, pero sí fue a partir de esas recomendaciones y pues de darme un clavado, de echarme un clavado en la reescritura. Ahora bien, Taide, en la Corte de Forros, el editor menciona la polifonía de voces, usas distintas en los capítulos de la novela. En los introductorios usas la tercera persona en singular. En los capítulos del padre y de la madre usas segunda. En los correspondientes a las hermanas mayores vuelves a usar tercera. Y usas primera persona en el capítulo de la hermana 4. Ahorita ya comentaste pues, que se te hace la protagonista precisamente. ¿Cómo hiciste esta selección de voces? ¿Y consideras que cada lector elige un rol familiar de acuerdo a su propia historia? Sí, bueno, en primera sí considero que cada persona elige un rol de acuerdo a su propia historia, ¿no? Y con respecto a las voces, pues lo que quise fue lo mismo, jugar, y por eso, por ejemplo, la segunda persona la puse el padre y madre, porque son como los testigos, y es una voz cercana, pero no es un yo, ¿no? Finalmente, entonces es algo que te acerca, pero al mismo tiempo te da una distancia. Y las dos primeras hermanas que hablan en tercera persona, bueno, no hablan ellas, yo digo, están narradas en tercera persona, es precisamente también por como esta crisis existencial que ellas tienen como más palpables, y las dos chicas son las que apenas están descubriendo quiénes son, y entonces tienen una voz, ¿no? Y son las que una es la protagonista y la otra es la segunda, ¿no? Las que por medio de ellas dos se arranca toda la historia. Jimena, bueno, recientemente leí una entrevista a Iván de León, que ya hemos mencionado, que declaraba respecto a López Velarde: me provoca lo que generalmente me provocan los autores a los que más quiero, la certidumbre del hogar, no de cualquier hogar, sino en uno muy propio, conectado directamente con la niñez, una especie de ensoñación que me hace experimentar la calidez y la certeza de los lazos familiares. Y bueno, eso dice Iván. Yo no tengo una conexión emotivamente rica como la tiene Iván, porque yo creo que nací muerto por dentro, pero sí puedo reconocer que sí logras. No yo. No, Iván sí lo hace muy bien. No yo. No, pero sí puedo reconocer este tipo de vínculos. Y la historia de Vilma con su viaje temporal, pues de alguna manera crea esa certeza propia con los lazos que menciona Iván. Sé que el poemario no es un ejercicio de autobiografía, precisamente, pero ¿consideras que tus textos buscan esa conexión con la niñez? Y precisamente esa ensoñación de calidez y certeza. Pues según yo sí, pero no conscientemente. O sea, cuando yo los escribí no estaba buscando tal vez eso, pero quería lograr un efecto en los, pues sí, podría decirse que en los lectores, bueno, en mí misma, porque pues yo fui la primera lectora, ¿no? Similar al que a propósito utiliza Ray Bradbury en Crónicas Marcianas, por ejemplo, en donde una tripulación que está pues extraviada también llega
bueno, sí, no sabe dónde está y se encuentra de pronto con paisajes terrestres y de pronto con familiares, ¿no? Que dice, pero ¿cómo si mis familiares ya están muertos? Entonces se crea como ese encuentro bien, pues bien entrañable y a la vez hasta imposible, pero por un momento se dejan llevar y bueno, ya no voy a decir más, pero ajá, o sea, ese efecto precisamente de sorpresa, de hallazgo, ya lo he mencionado antes en las respuestas anteriores, ese efecto es el que yo estaba buscando un poco y creo que, pues bueno, que se logre o no, pues ya ustedes me dirán cuando lo lean. Bueno, y pues ya llegamos al punto de que las autoras nos elijan un fragmento favorito de sus textos y pues vamos a oír. Bueno, a ver, este se llama Estudio del Eco y está dividido en 3 partes. 1. No puedo hablar aquí sin que esta voz se encuentre en su pregunta. No busco ya el consuelo de escucharme, emulando los cantos del cenzontle, para creer que una colonia nace de mi pecho, que mis palabras son personas y las personas un grito que me nombra y me despierta. Ya no busco que el aire me retorne mis súplicas, tan solo un ruido, una voz que me invite a entenderla. 2. Hablo, y afuera mi voz se encaracola. Este aire submarino, voz respirada entre los dientes de una voz menos voz y más deslumbramiento, voz más flor que humana, con ese soplo de mundo enrarecido, regresa a mí como diciendo, observa. 3. Hablo, algo sucede, replican obedientes los plurales, retintín, despuntan silbos. ¿Cuáles son sus nombres? Prefiero otra pregunta por respuesta, no la misma, retintín. Aquí una mota de polvo, allá un color que refulge, un desplome de pasos invisibles que se alejan. Y suena un aleteo que enturbia los colores.